Buenas tardes, buenos días a cada uno de vosotros, bienvenidos y dando gracias que podáis compartir con nosotros estos ratos de estudio y de profundización de la teosofía. Hoy, 29 de septiembre, un jueves más, vamos a estar aquí todos juntos. Y como siempre, pues tenemos que hacer el repasito porque debe quedar grabado así, de que avisamos de que según la ley de protección de datos de este país, si no quieren que sus imágenes salgan en la grabación, puesto que luego va a ser colgada en nuestra página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la camarita que todos tienen en su pantalla. Y también recordar, normalmente lo saben la mayoría, que una vez que comenzamos la presentación, sea Daniel, sea Ramón, sea cualquier otro eh, conferenciante o quien esté presentando un curso, que no abran los micrófonos y que no envíen chats con saludos y los reserven para finalizar la misma. Hasta este momento ya nos hemos ido saludando, pero luego eso aparece en las pantallas y se está dando una charla, un curso, una conferencia y va distrayendo a que todos van a estar leyendo qué es lo que dice el chat. Os agradecemos que mantengáis esta cuestión en orden. Y los que quieran recibir los programas de Zoom de toda la sección española, y que no lo hayan hecho ya, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales@gmail.com indicando nombre y apellido, el país y la ciudad de residencia, la dirección electrónica y el teléfono, porque para el chat se requiere el teléfono. Los incluirán en este grupo y recibirán puntualmente los carteles de todas las actividades que se vayan a ir realizando. Y ahora ya sí, entre tanto todavía están entrando algunos compañeros, vamos a hacer unos momentos de silencio. Nos ayudará a ello el que repitamos para cada uno de nosotros esta invocación universal que nos dejó la propia Annie Besant hace tantos años, ya pronto un siglo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. En nuestras meditaciones recordemos siempre incluir la vida divina que anima a todos los reinos de la naturaleza y que por lo tanto se está expresando por medio de todas las criaturas en todos los reinos. Que ninguno quede fuera de nuestros corazones.
Seguimos en el capítulo 8 que menciona las primeras etapas humanas y que sabéis que Anibe-san lo va repartiendo en subcapítulos, dedicando pues un estudio y una profundización a los diferentes aspectos. Nosotros nos quedamos pues aquí y habíamos ido haciendo un repaso por todas las razas tal como nos las expone el glosario teosófico. Había dado colores a cada una de ellas porque luego van apareciendo los nombres y resulta un poco más fácil y ayuda el poderlos distinguir por colores. La primera raza raíz que apareció en el monte Meru, la segunda raza raíz llamada Hiperbórea, la tercera raza raíz llamada en la Lemuria, la cuarta raza raíz la Atlántida, la quinta raza, la actual, llamada la raza aria, que apareció en el Asia Central. Y aquí, siguiendo ya con el libro de Anibe-san, nos habla sobre la tercera oleada de vida. Recordamos que hubo una primera oleada, si venimos aquí donde tengo el cursor, en el cuadrito de abajo, por tamaño lo he tenido que poner reducido, pequeño, pero ya lo conocéis todos. Y hubo una primera oleada puesta en marcha por el tercer logos, que impulsó la formación de los materiales de arriba abajo con mayor densidad cada vez. En algunos momentos lo hemos comparado por analogía como el alfarero que prepara las tierras, los barros de diferentes clases, hasta llegar a aquello que es más denso. El segundo logos, que con esos materiales fue formando formas cada vez más complejas, desde los átomos a las moléculas cada vez más complejas, hasta llegar al fondo del círculo en el reino mineral, que es lo más denso. Y de allí se inicia un recorrido de ascenso muy lento en el propio reino mineral, luego en el reino vegetal, luego en el reino animal y por fin para llegar a la entrada del verdadero ser humano en actividad. Y esto se hace por medio del primer logos, cuando encuentra los cuerpos preparados, las almas ya no grupales, sino ya individualizadas, pero dentro del reino animal, y teniendo ya las almas preparadas puede derramar hacia abajo un rayo de sí y generar aquí la posibilidad de toda nuestra humanidad. A esto hace referencia ahora Anibe-san por medio de este subcapítulo que tituló La tercera oleada de vida. Y nos dice, se había llegado a la mitad de la tercera raza raíz. Algo de esto había preguntado Emilio días atrás y dijimos, luego llegaremos a donde clarifica un poco acerca de esto. Se había llegado a la mitad de la tercera raza raíz. Se había formado ya el mecanismo nervioso del animal hombre. La propia señora Blavatsky lo llamaba en aquel momento el animal hombre, porque tenía más de animal que de hombre, aunque estaba preparado para recibir aquello que le iba a convertir en un ser humano, hasta el punto en el que para su ulterior perfeccionamiento se necesitaba la corriente más directa del pensamiento con mayúscula, de la tríada espiritual, que ya sabemos y ahora todos lo recordamos con toda naturalidad, formada por Atma, Buddhi, Manas, a la cual, a esta tríada, el mecanismo nervioso de aquel animal hombre ya estaba unido.
el alma grupal había terminado su labor hasta esa etapa. Ya no podía hacer nada más. La vida divina a través del alma grupal no podía evolucionar más. Ya no le daba más de sí ese sistema de alma grupal en el reino animal. Y esto fue así con los resultados superiores de la evolución, como medio por el cual la vida con mayúscula, la vida del segundo logos, la vida de este segundo logos, protegía y alimentaba su niñez, la niñez de la mónada humana formada por Atma, Buddhi, Manas. Y lo menciona como niñez, y hemos de escribir el su de mayúscula, porque evidentemente empieza aquí la evolución de esta tríada por medio de las personalidades de las que se va a revestir una y otra y cientos de veces, y cada una de ellas le aportará el desarrollo adquirido por medio de las experiencias, lo cual significa el desarrollo de la conciencia divina como unidad humana, Atma, Buddhi, Manas, pero es conciencia divina expresándose por medio de una individualidad humana, llamada también, como dice aquí, Jivatma. Estos nombres aparecen en los libros y de ahí que las repitamos o las pongamos para que vayamos reconociendo, mira, pues aquí habla de esto, esto es aquello que leí, y así vamos reconociendo las cuestiones. Así que al iniciar esta etapa, en aquel momento el segundo logos protegía y alimentaba la niñez de esta tríada humana, de esta mónada humana, que en realidad la podemos llamar así porque es así como la denominan la doctrina secreta. La mónada humana propiamente dicha está formada por Atma, Buddhi, Manas. Y ahora el pensamiento con mayúscula de esta tríada espiritual estaba preparado para constituir la base del cuerpo causal. Así que ese pensamiento superior, que es un reflejo de la mente universal, no es otra cosa más que ese reflejo de la mente universal en esta tríada, ya estaba preparado para constituir la base del cuerpo causal. El final de la vida prenatal, así dicho por la propia Nivesan, de la mónada humana, y yo lo vuelvo a repetir para que nos vaya quedando, de la mónada humana, Atma, Buddhi, Manas, esa vida prenatal de preparación tocaba a su fin y el momento era óptimo para su nacimiento en el mundo inferior. Aquí tuve que añadir bastante, como podéis apreciar, el nacimiento en el mundo inferior por medio del cuerpo causal, del que le iba a dotar el primer logos, este primer logos. Es el ¿Alguien tiene el micro abierto? José Luis López sería un nombre. Claro. Pues lo he silenciado, lo he tenido que silenciar. Disculpad, porque si no es que se va oyendo todo. Así que el nacimiento de esta tríada en el mundo inferior lo podía hacer por medio del cuerpo causal que le iba a dotar el primer logos. ¿Y qué es el recipiente? Este cuerpo causal es el recipiente en el cual iba a recibirse el copioso fluir de la vida divina, desde la propia tríada imperecedera, de arriba hacia abajo, hacia aquí al cuerpo causal, y desde abajo hacia arriba, por medio de todas las existencias vividas en
y por medio del perecedero cuaternario inferior, cada existencia humana aporta el fruto de sus experiencias en el sentido de toda la vibración que es de un orden superior y que puede ascender aquí, haciendo que este cuerpo causal se expanda de más en más, brille de más en más y se haga más lúcido y pueda, por lo tanto, también por medio de ello, a la recíproca, enviar hacia abajo a cada nueva encarnación los frutos de las anteriores. Todo se conserva, no se pierde ni una sonrisa. Y por lo tanto, cuando es dotado del cuerpo causal, aquí lo he puesto un poco grande porque de lo contrario no lo apreciaríamos. Recordamos aquel dibujo de los libros de Leadbeater en los que describe cómo son los cuerpos causales. Y a partir de ahí, todos dispusimos de nuestro propio cuerpo causal. Entra ahora Anibesan a ir profundizando acerca de este desarrollo humano y nos dice, y esto que nos acaba de explicar se ve claramente si consideramos al hombre tal como era en sus primeros tiempos. Para dirigir la evolución humana, aquellas entidades que ya habían desarrollado la conciencia hasta un límite considerable, tuvieron que tomar nacimiento en los desmañados cuerpos de aquellos otros lemurianos, tiempo afenecidos y que estaban muy pobremente desarrollados, pues solo estaban en un proceso de estructuración. Su sensibilidad ante el placer y el dolor era poca. Recordemos que nos decían que eran muy grandes, eran enormes, ¿no? Que tenían mucho tamaño. Esto se puede encontrar por internet que explican que se han encontrado restos humanos de gran tamaño en América, en África, en Europa, en Asia. Así que nos dice que en aquellos cuerpos la sensibilidad ante el placer y el dolor era poca. En los atlantes, que ya fue la cuarta raza raíz, los sentidos eran mucho más activos que en la tercera, que en los lemurianos. La vista era muy aguda y el oído muy fino. El gusto no estaba todavía superiormente evolucionado. Los alimentos vastos y ordinarios los encontraban perfectamente tolerables e incluso agradables. Y muchos artículos de la dieta sumamente sazonados, como la carne en descomposición, se preferían a las viandas más delicadas, las cuales se consideraban insípidas. El cuerpo no era muy sensible a las heridas, el cuerpo físico, y las lesiones graves no eran motivo de mucho dolor, ni eran seguidas de postración, ni siquiera las laceraciones más extensas lograban incapacitar al que las padecía y sanaban muy rápidamente. Probablemente les ayudaba también el que no tenían la cabeza puesta en ¡ay, qué será de mí, qué mal que me encuentro, que no hay derecho, que y si esto no se me cura, que me voy a morir! Bueno, todo esto que solemos hacer aún todavía hoy los humanos actualmente. Cuando la mente está por ahí interrumpiendo otros procesos, la cosa se estropea. Sigue diciéndonos Anibesan, los restos de la raza lemuriana que ahora existen, así que hay todavía restos ahora,
así como los de la raza atlante, ampliamente esparcidos. Por eso oí yo más de una vez decir que todavía hay muchos atlantes por aquí. Muestran todos estos restos todavía una sensibilidad relativa ante el dolor y soportan con un impedimento muy parcial laceraciones que mantendrían completamente postrado a un hombre de la quinta raza, de la actual raza, en todos sus componentes. Se ha informado de un indio norteamericano que siguió luchando después de que le hubiera sido arrancado de un tajo un costado del muslo y que se había incorporado de nuevo a la campaña después de 12 o 15 horas. Cuando se observa alguna cuestión de estas, uno dice, pues que, oye, que es muy valiente, que es que no siente el dolor, qué es lo que pasa, ¿no? Y ahora Anivesa nos explica un poco qué es lo que pasa con esto. Lo va haciendo gradualmente, sí que lo iremos viendo. Es muy interesante. Cada vez que voy avanzando en esta preparación, de verdad que disfruto muchísimo, es un gozo porque aprendemos muchísimo. Esta característica del cuerpo físico de la cuarta raza raíz atlante capacita a un salvaje para aguantar con tranquilidad y recuperarse de las torturas que dejarían postrado a un hombre de la quinta raza raíz aria por el impacto nervioso. En nuestra quinta raza raíz, el sistema nervioso es mucho más sensitivo que lo eran las anteriores. Estas diferencias provienen mayormente de los desarrollos variables del átomo permanente, que es el núcleo del cuerpo físico. Y aquí, como va registrando los cambios que se producen de raza en raza, pues es interesante que no se pierde nada, como decía hace muy poquito. Y en la quinta raza raíz aria hay una corriente de vida divina, siempre cuando escribimos en mayúscula, hablando de la vida divina derramándose copiosamente al descender, originando y a medida que avanza, aumentando un mayor desarrollo interno del átomo permanente físico, hasta que llega aquí y lo impulsa a ese desarrollo. Después que prosiga la evolución, hay un aumento gradual, siempre todo es gradual, no lo olvidemos, en la multiplicidad de los poderes vibratorios en el átomo físico permanente. Aquí, otro aumento parecido en el átomo permanente astral. Aquí. Y también en el átomo permanente mental, el manásico, que está desde tiempos inmemoriales aquí. Esperaba, pero ahora está muy activo. A medida que un nacimiento sucede a otro en las sucesivas encarnaciones y estos átomos permanentes se extienden en cada plano para reunir a su alrededor los nuevos cuerpos mental, astral y físico, los átomos permanentes más superiormente desarrollados atraen a su alrededor a los átomos más superiormente desarrollados de los planos a los que corresponden, y son aquellos que se reunían alrededor del átomo permanente que describimos hace ya unos capítulos atrás, pero que lo estuvimos viendo con mucho detalle. Y forman, alrededor del átomo, forman moléculas complejas, pero estos átomos que vienen de este espacio y que son atraídos hacia el átomo permanente, vienen del propio plano, atraídos por el átomo permanente de su propio plano,
estos se ven mejorados por lo que reciben desde el átomo permanente. Cada uno de estos se ven mejorados, reciben el influjo de lo que el propio átomo permanente, de vida en vida, va experimentando, va expandiendo, y así todo tiene una función de crecimiento y expansión de su propia conciencia en el momento actual, desde el átomo más diminuto hasta el ser más complejo. Todo en reciprocidad se ayuda al crecimiento y expansión de la conciencia, el desarrollo de la conciencia. Así que estos átomos permanentes, los que son más superiormente desarrollados, atraen a su alrededor a los átomos más superiormente desarrollados de los planos a los que corresponden. Y así forman un mejor mecanismo nervioso. Todos ellos contribuyen y forman un mejor mecanismo nervioso a través del cual puede discurrir la corriente de conciencia divina en constante crecimiento y expansión. De esta manera se configura el mecanismo nervioso delicadamente organizado del hombre físico de la quinta raza, es decir, nosotros. Y por eso cuando nos pasa algo nos duele más agudamente, porque está mucho más preparado. En la quinta raza humana, la diferenciación interna de las células nerviosas es muy grande y las intercomunicaciones son mucho más numerosas. Hablando en general, la conciencia del hombre, la conciencia del ser humano, Atma Buddhi Manas, de la quinta raza, está actuando en el plano astral y está aislada del cuerpo físico, excepto por lo que se refiere al sistema nervioso cerebroespinal. Esto es de la máxima importancia. En un orden natural de evolución, actualmente, nuestro sistema cerebroespinal, que lo vemos aquí en el dibujo, ya lo vimos anteriormente, es el que está encargado de tener la comunicación con el cuerpo astral en el plano astral. Y ha de ser por este medio, no debe ser por ningún otro medio, pero veremos más adelante que lo clarifica, lo explica muy bien y muy ampliamente. En la quinta raza, sigue diciéndonos, el control de los órganos vitales del cuerpo físico se deja al sistema simpático, que ya vimos, sistema parasimpático, sistema simpático y el sistema cerebroespinal. Así que dice que el control de los órganos vitales de este cuerpo físico, por medio de todo un proceso largo de la evolución, se va dejando al sistema simpático, que será el encargado de que todo funcione sin que tengamos que pensar que hemos de respirar, sin que tengamos que pensar que la sangre tiene que estar circulando, que nuestro corazón tiene que latir, que no, todas esas son funciones que ya pasaron gradualmente al sistema simpático y son automatizadas, fueron automatizadas. Y este sistema es entrenado a través de largas edades, lo fue, para realizar este trabajo. Y aunque es sostenido por la conciencia, todos los sistemas, toda la vida es sostenida por la conciencia o vida divina. Y aunque es sostenido por la conciencia, sin una atención deliberada de ella, por otra parte atareada, si la propia conciencia tampoco tiene que estar diciendo, ay, que el cuerpo
que no respira, hay que esto, que no hace, hay que lo... Sí, todo esto está automatizado y su función viene a cargo del sistema simpático desde hace ya muchas edades. Así que ahora prosigue mediante los impulsos de los centros astrales, aparte de los 10 sentidos que ya nos explicaron hace unas cuantas semanas atrás, los 5 sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, y los órganos de acción por medio de los cuales estos sentidos pueden funcionar. Entonces, bueno, pues para la vista se necesitan ojos, para el olfato se necesita una nariz que funcione, para el gusto la lengua, para el tacto que tengamos los mecanismos de acción de tocar con todo el cuerpo, y para el oído necesitamos las orejas bien equipadas. Así que nos dice que todo esto puede proseguir y lo hace por medio de estos centros que se relacionan continuamente con la parte astral, como nos había dicho. Y sigue diciéndonos que en la quinta raza, sin embargo, como veremos muy pronto, es completamente posible atraer también la atención de la conciencia o vida divina, el ser que somos, Atma Buddhi Manas, atraer esa atención hacia esta parte de su mecanismo y reasumir el control inteligente del mismo. Dice que lo veremos muy pronto porque nos va explicando y es muy, muy interesante. En los individuos más superiormente evolucionados de esta nuestra quinta raza, los principales impulsos de la conciencia o vida divina son enviados desde los subestados inferiores o concretos del plano mental. Desde estos subestados, desde este átomo permanente mental, y descienden cuidadosamente, descienden a través del plano astral hasta el físico y allí estimulan la actividad nerviosa física. Entonces ya encontramos que hay una relación cada vez más amplia entre la parte manásica, que ya está dotada de aquel cuerpo causal, la parte kámica astral y la parte física. Cada vez la relación es más amplia, más profunda, yo diría que más inteligente, y así estamos en esta parte del proceso de desarrollo. Y sigue diciéndonos los órganos de los sentidos que ha mencionado, el ojo, el oído, el tacto, del cuerpo de la quinta raza área, la nuestra, son menos activos y agudos que los más elevados de la cuarta raza atlante. Al responder estos puramente a los impactos que afectarían a los órganos de los sentidos físicos. En la quinta raza, la conciencia es perspicaz, es más sutil, es más inteligente, empujada por las ideas más que por las sensaciones, empujada por las ideas más que por las sensaciones. Las sensaciones es lo más primario en el cuerpo físico, sensación agradable, desagradable. Es lo más primario, y a partir de ahí se va especializando y revelándose más activa en los centros cerebrales, emocional y mental, revelándose más activa en los centros cerebrales, en los centros emocional y en los centros mental, que en los que tienen que ver con los fenómenos sensoriales y motrices que ya hemos visto que están a cargo del sistema simpático. También es significativo que estos órganos del cuerpo físico presenten el máximo de su agudeza en la primera infancia de cada uno de nosotros actualmente,
y que vayan disminuyendo en sensibilidad a partir de los 6 años en adelante. Y nuestra atención entonces se va fijando en tantas cosas, pero perdemos una cierta sensitividad a causa de toda esta atención dirigida hacia afuera. En cambio, cuanto menos agudos son para recibir impactos puramente sensoriales, más sensibles se vuelven a las sensaciones mezcladas con las emociones. Y la delicadeza de los colores y del sonido, tanto en la naturaleza como en el arte, les atraen más eficazmente. Están dirigiendo su atención a muchas de las cuestiones que nos rodean a lo largo de toda la existencia. Por eso se dice en los estudios que al principio justamente el bebé está unido a su madre y de lo demás todavía no sabe nada. Pero en cuanto empieza a poner su atención hacia afuera y se va desconectando de aquel vínculo de matriz con el que venía en el nacimiento. Pero es que esto es la necesidad de la evolución, es que es así y debe ser así. Y si no fuese así, ocurriría que y hay niños que padecen algún problema, no les funciona este cambio, esta adaptación al mundo que les rodea y entonces hay problemas de salud. Sigue hablándonos de la quinta raza, la organización más superior y más complicada de los centros sensoriales del cerebro y del cuerpo astral. Parece aportar una sensibilidad aumentada ante la belleza del color, de la forma y del sonido, esa música que luego apreciamos que es tan maravillosa, pero parece disminuir la respuesta a las sensaciones en las cuales no intervienen las emociones. Y aquí añadí, hemos de tener en cuenta que la sensación es más primitiva que la emoción. La sensación como agradable, desagradable, ya se desarrolló en el reino animal y funciona junto a la emoción que comenzó en el reino humano. Por lo tanto, la emoción y luego los sentimientos mucho más especializados tienen mucha más importancia que las sensaciones para el desarrollo de la conciencia. Y ella va a la propia vida divina o conciencia, el ser que somos, Atma Buddhimanas, en cada uno de nosotros, selecciona lo que le es más propicio para la actual etapa de la evolución en la que está. El cuerpo de la quinta raza aria también es mucho más sensible ante los impactos que los cuerpos de las razas cuarta y tercera, al ser más dependiente de la conciencia para su conservación. Un impacto nervioso se siente mucho más agudamente y ocasiona un trastorno mucho mayor. Una grave mutilación deja de ser una cuestión meramente de músculo lacerado, de tejidos desgarrados, tratándose ya de un peligroso impacto nervioso, porque en nuestra quinta raza el sistema nervioso tiene una sensibilidad muy aguda. Y todos nosotros lo hemos podido constatar. Cualquier pequeña cuestión que afecte a una parte de nuestro organismo, un corte, una pequeña herida, una pequeña quemadura, un picotazo de un insecto, y de inmediato la sensación esa del ¿qué ha pasado aquí? Llega a recorrer todo el sistema nervioso y es transmitido desde el cuerpo físico al cuerpo astral y de ahí a la mente con una velocidad increíble. Y desde aquí y hasta abajo puede descender el recuerdo de haberlo vivido en otros momentos y estar repitiendo esa misma situación. Sensación, daño, dolor,
puede ser muy agudo y hay muchos matices, ¿no? Pero es muy interesante que esta relación en cada personalidad, en nuestra actual raza quinta, esta relación es constante. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, en medidas de tiempo que no tenemos nosotros forma, con ningún reloj no podríamos hacer el clic para poder medir, porque es a una velocidad increíble. Vale, ya habíamos leído. Seguimos. En la quinta raza, esto es seguido de una alteración en el plano mental. Como decíamos, es muy inmediato. Soliviantada la imaginación. La memoria estimula la expectación. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Y la embestida de los impulsos mentales se intensifica y prolonga las sensaciones. Estos impulsos también estimulan y excitan el sistema nervioso, esta relación que decíamos, y su indebida excitación actúa sobre los órganos vitales, siendo causa de perturbaciones orgánicas. De aquí la depresión de la vitalidad, pérdida de energía y su lenta recuperación. Por eso también en el cuerpo físico superiormente evolucionado de la quinta raza, y cuando dice superiormente evolucionado en relación con las anteriores, pero que nos falta muchísimo todavía para que realmente aquello que ha de proporcionar la quinta raza sea cumplido, nos falta mucho. Las condiciones mentales prevalecen en ese cuerpo. La intensa ansiedad, el sufrimiento mental y la preocupación, al producir una tensión nerviosa, perturban rápidamente los procesos orgánicos y originan debilidad o enfermedad. Y es cierto que perturban los procesos orgánicos, desde una mala digestión, no poder comer, quedarse sin dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sigue diciendo Ani Besant, la fortaleza mental y la serenidad estimulan la salud física, y en esto estamos implicados todos cuantos estamos moviéndonos en la dirección del conocimiento de nosotros mismos por medio de la teosofía, por medio de la práctica teosófica, fortaleza mental y serenidad. Y ello estimula la salud física. Pero cuando la conciencia, atrapada en los propios cuerpos, porque es conciencia con mayúscula, pero está atrapada en los cuerpos de cada personalidad, queda claramente establecida en el plano astral o en el mental, en su aspecto de mente concreta, la perturbación emocional y mental son mucho más propensas a desembocar en una mala salud que cualquier privación infligida al cuerpo físico. Así que ese estado mental y emocional es más grave y es más difícil de ayudar y de curar que cualquier cuestión que le sucede al cuerpo físico, que prontamente vemos qué es lo que le pasa y le podemos dar lo necesario para ayudar a restablecer esa salud física. Sin embargo, también hemos podido comprobar que si ayudamos al cuerpo físico, pero la mente y la emoción están constantemente ansiosas, preocupadas y hay miedo y tal, la sanación del cuerpo físico se hará muy compleja, muy difícil. El hombre más o menos evolucionado de la quinta raza, y pongo más o menos porque no todos estamos
exactamente igual en el mismo momento evolutivo y veremos más adelante que Anibesan nos lo explica también que, vamos, es un gozo. Así que el hombre más o menos evolucionado de la quinta raza vive literalmente en su sistema nervioso. Entra ahora Anibesan a hablarnos de las almas y los cuerpos discrepantes. Almas, las almas atmabuddhimanas, el alma humana, y los cuerpos discrepantes. Y dice ella, sin embargo, aquí podemos señalar un hecho significativo que atañe a una cuestión de suma importancia en la relación de la organización nerviosa con la conciencia, la relación de la organización nerviosa con la conciencia que se está expresando por medio de los cuerpos. La conciencia o vida divina, aquello que somos, no lo olvidemos. Cuando la conciencia humana, aquí kama manásika, cuando esta conciencia humana hasta ahora no se ha desarrollado más allá del último tipo lemuriano o de los primeros atlantes, cuando esta conciencia humana hasta ahora no se ha desarrollado más allá del último tipo lemuriano, aquellos gigantes, o de los primeros atlantes, que fue cuando el tercer ojo se fue para adentro y los otros dos tuvieron, los dos actuales tuvieron más primacía. Pero cuando esta conciencia humana kama manásika, más primitiva, porque aún está así, está de tipo lemuriano o está de tipo atlante. ¿Por qué? Porque no llegó a evolucionar tanto en aquellas razas, posiblemente porque entró a la humanidad en los últimos bloques de seres que se incorporaron o por otras cuestiones. El hecho es que existen, pero estando esta conciencia humana, kama manásika, poco desarrollada, y sin embargo ha nacido en un cuerpo de la quinta raza. Y estando esto recordemos, en un alma lemuriana o un alma atlante, un alma humana, humanas y astral, en un cuerpo de quinta raza. Y ella nos dice, esto ofrece un estudio curioso. Y repito estas cuestiones porque de pronto chocan, pero es muy interesante y es importante. Si lo vamos comprendiendo, nos encantará y nos quitará muchas dudas, se despejan muchas dudas que posiblemente más de 4 habíamos tenido. Dice sobre las razones de semejante nacimiento con estas disfunciones, no podemos extendernos aquí. Resumiendo, cuando las naciones más avanzadas se anexionan territorios ocupados por tribus poco evolucionadas y cuando directa o indirectamente las exterminan, las personas sumariamente desalojadas de esa manera, privadas de sus cuerpos, tienen que encontrar nuevos acomodos, nuevos cuerpos. Bueno, estos son mapas de las diferentes migraciones que hubo, que han sido inmensas. Los seres humanos llevamos moviéndonos por sobre el planeta desde que nuestras piernas nos dieron posibilidad de hacerlo. Durante milenios se ha producido una mezcla muy importante entre las personas de distintos países y continentes, contrayendo matrimonio y dando nacimiento a egos. Hoy es muy difícil determinar
quién está más o menos evolucionado a nivel de conciencia, y únicamente podremos tener alguna indicación a través de una atenta observación de la conducta de las personas, porque los cuerpos estamos todos mezclados con todos. Sigue diciendo Anibesan, las condiciones salvajes adecuadas son cada vez más escasas por la constante invasión de las razas, aquí tal cual lo dice en el libro, de las razas superiores, y yo lo pongo en este color porque, bueno, pues superiores sí, realmente en cuanto a evolución, pero no tan superiores para que no nos creamos que es que ya somos magníficos y que somos mejores que nadie por pertenecer a la quinta raza. Hay que tener mucha observación y cuidado y atención y respeto con todo. Y el exterminio brutal a que son sometidas y aquellos seres de evolución todavía kamamanásica de tipo lemuriano o atlante, que nos decía Anibesan, que ella citaba un poco más arriba. Estos seres que han sido arrancados de los cuerpos que ocupaban, tienen que tomar nacimiento bajo las condiciones adecuadas más inferiores. Si no hay otro lugar, nacen en lugares tales como los barrios pobres de las grandes ciudades, en familias de tipo criminal, nacen donde por cuestión evolutiva y kármica pueden encontrar algo que les ayude en su momento actual de evolución. Son atraídas hacia la nación conquistadora por necesidad kármica. Así que no nos sorprenda que, por ejemplo, nosotros, Europa, los españolitos mucho, pero también otros países, tenemos que recibir a los que vienen porque les visitamos anteriormente y les destruimos y ellos nos deben la visita. Y lo han de hacer en un cuerpo físico de quinta raza raíz. Cuando si son almas humanas provenientes todavía de la raza lemur y de la raza atlante, y han de nacer en un cuerpo de quinta raza raíz, al cual es muy difícil adaptarse, porque este cuerpo en el que nacerán de un padre y de una madre, pero que sí ya son de quinta raza raíz, porque cada vez hay menos cuerpos adecuados en los lugares adecuados para que ellos puedan hacer esa transición de una forma graduada. El cambio es brutal. Esas personas encarnan en cuerpos de la quinta raza raíz del peor material disponible. Entonces, en esos cuerpos de la quinta raza dan muestras de facultades kámico-manásicas. En esos cuerpos de quinta raza dan muestra de facultades kámico-manásicas que corresponden a las razas más tempranas, la tercera lemuriano o cuarta atlante. Esto es lo que está explicando Anibesan, Y aunque poseen la organización nerviosa, física, externa de quinta raza, porque su cuerpo es de quinta raza, no tienen la diferenciación interna en la materia nerviosa, la diferenciación interna que ha de hacer que pueda haber una comunicación, la diferenciación interna en la materia nerviosa que solo llega con la actuación en la materia física de las energías que llegan de los planos astral, cámico y mental. Y estas conexiones de un cuerpo de quinta raza con un alma que puede ser de cuarta
o que puede ser aún más primitivo, de tercera, lemuriana, esas conexiones son defectuosas. Observamos en ellos la insensibilidad ante las impresiones del exterior. Si somos observadores atentos y respetuosos, quizás nos demos cuenta. Aunque si a las impresiones de orden violento, aunque sí es una afirmación, lo repito, observamos en ellos la insensibilidad ante las impresiones del exterior, aunque sí a las impresiones de orden violento, lo cual indica el bajo grado de desarrollo de la conciencia individual en esos seres a los que se está refiriendo. Y no son 4, yo diría que hay mucho de ello todavía. La total ausencia de cualquier respuesta a un pensamiento o a una emoción elevada, no un rechazo, sino la inconsciencia de ello, no son conscientes de ello. Les da lo mismo porque no tienen esa sensibilidad, no hay esa conexión con unos vehículos más preparados. La excitación o la violencia en una persona así está motivada generalmente por algo externo, por algo que le alcanza desde fuera, físicamente. Un ataque, una palabra, una mala mirada, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Y que su mente rudimentaria relaciona con la posibilidad de satisfacer alguna pasión que recuerda y que quiere sentir de nuevo. Y esto también se da. La mente funciona poco. Y la mente es importantísima, es la que tiene que poner orden desde aquí a todo lo de abajo. Observamos el reiterado y vehemente deseo de ese estímulo violento cuando se ve acosado por las necesidades físicas. La incitación a una débil actividad mental bajo el vehemente impacto en los órganos de los sentidos. Y la recaída en la inercia cuando no existe un reiterado estímulo físico violento. Y las personas caen en ese estado de inercia porque no hay de aquí, no procede nada que les llegue aquí, que les mueva, que les estimule, porque no lo reconocen como algo importante para ellos. Entonces hay una inercia. Y la inhibición total cuando los órganos sensoriales están inactivos. Desde que el cuerpo ya ni siquiera tiene ganas de moverse, tanto le da. Una persona así puede no tener la intención de robar o de asesinar en absoluto, pero puede sentirse estimulada por lo uno o por lo otro, o por ambas cosas, con la simple visión de un transeúnte bien vestido que le parece probable que tenga dinero, lo cual significa dinero para satisfacerse con alimentos, bebidas o sexo y otras cosas. El estímulo para atacar al transeúnte surge al momento y enseguida irá seguido de la acción, a menos que se vea frenado por un obvio peligro físico, como por ejemplo la visión de un policía. Es la tentación física encarnada la que sugiere la idea de cometer el delito. Y este es uno que ya lo ha tomado de oficio. Un hombre que planee un crimen de antemano, porque lo piensa, cómo lo va a hacer, está más superiormente, por eso lo vuelvo a poner en el color, bueno, sí, pero no tanto, está más superiormente desarrollado, refiriéndose a gradaciones en el desarrollo kama-manásico. El simple salvaje comete un crimen bajo el impulso del momento, a menos que se vea enfrentado a otro organismo físico, el de una fuerza que él tema, como el ataque de un animal o de otro ser,
Y cuando el crimen se ha cometido, es impermeable a todas las llamadas. Es impermeable ya sea por vergüenza o por remordimiento, no le afectan. Solo es susceptible al miedo, en general. Estas observaciones, evidentemente, no son aplicables al criminal más desarrollado e inteligente, sino solo al tipo brutal y obtuso, con afinidades salvajes de la tercera o cuarta razas, tal como las hemos descrito, nacido en un cuerpo de la quinta raza. Esto nos permite comprender bastante cuando observamos lo que está ocurriendo en el mundo. A medida que las verdades de la sabiduría antigua vayan coloreando cada vez más el pensamiento moderno, inevitablemente, entre otras cosas, esas verdades modificarán el tratamiento que se da a los criminales. Esos criminales de los que hemos hablado aquí no serán castigados brutalmente, sino que serán mantenidos permanentemente bajo una estricta disciplina, que no quiere decir cruel, estricta disciplina, y tan allá como sea posible, serán ayudados para que progresen más rápidamente de lo que hubiera sido posible bajo las condiciones de la vida salvaje. Pero una ulterior consideración sobre esto nos llevaría demasiado lejos en nuestro estudio principal. Y ahora hemos de volver a las actuaciones de la conciencia en el plano astral, tal como se revelan en los animales superiores y en los tipos humanos más bajos. Y hasta aquí, pues, la parte que ya tengo preparada para el día de hoy. Y si os parece, dejaríamos de compartir y José tiene la mano levantada. Hola, José. Es algo para meditar durante muchos días. Sí, Esta expresión de hoy. No basta con oír esta conferencia. Hay que sentarse de verdad despacito a ir entresacando cada una de las cosas que están allá adentro. Más valoro ahora las actividades que hizo Annie Besant, porque es increíble, increíble todo lo que nos dejó para que nosotros pudiésemos valorar, analizar y actuar en una mejor condición. Desde la página 336, la vista 336, creo que ha sido una constante ráfaga de disparos a nuestra mente. De verdad que hay que meditarlo cada cosa. Y a veces que yo me he hecho muchas preguntas, empiezo ahora a tratar de enfocarlas en formas diferentes. qué bueno. ¿Cuánto hemos dicho de los indios nativos de esta zona de Estados Unidos con relación al europeo desarrollado, adelantado, etcétera? Y nunca se me ha olvidado la carta del cacique de Seattle, cacique Seattle, que cuando él ve de que aquello era horrible, como el hombre que venía de Europa mataba a los búfalos simplemente para coger la piel y dejaba la carne. Ellos mataban los búfalos para coger la piel y coger la carne y guardarla durante el periodo de invierno. Que al fin el jefe del soldado, y perdone que haga esta desdigregación tan larga, ¿no? Los logra someter y entonces le entregan un pergamino donde le dan el derecho a un territorio libre
para ellos. Y aquel que aparentemente estaba tan atrasado dijo, ¿cómo me van a dar un papel para darme la tierra? Si la tierra no es de nosotros, nosotros somos de la tierra. Claro. Eso fue en el siglo XIX. Y a los que nosotros, y a los que muchos dicen, porque nunca lo he pensado así, y a los que muchos dicen que eran atrasados. Ahora, por otra parte, tenía una lluvia de movimiento en mis neuronas, y perdónenme que quiera desahogarme. Sí, 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 adelante. Como si eran más fuertes y eran menos sensibles al dolor, como David pudo con una onda tumbar a un gigante que tiene que haber sido posiblemente el lemuriano, Posiblemente. que desde luego tendría 3 veces la estatura de nosotros, puesto que cada vez que ha habido un cambio hemos bajado 1/3 de la estatura. Y con una sola onda, con una piedra, pudo tumbar a un gigante de eso. Entonces, ahora entro a pensar más y analizar cómo fue eso posible. Gracias, Anivesan, gracias, Clarisa, por la forma en que lo has presentado, que considero que estás haciendo una labor muy bella con nosotros, porque nos estás ayudando a ver, a profundizar y enfocar las cosas en una forma no tan superficial. Gracias. Gracias a vosotros. Y respecto a esta carta del jefe indio, yo no puedo decirlo con certeza, pero me parece que este jefe indio era un hombre de cuerpo y alma de quinta raza y muy desarrollado, como muchos de sus congéneres, aunque viviesen en aquellas tierras a su modo y manera. Porque la forma es la manera de vivir, la manera de respetar, la manera de cuidar, es la que nos da una perspectiva más real de lo que eran los unos y los otros. Sí, no podemos saberlo, y además las mezclas ahora son tan tremendas, tan grandes, no podemos saberlo muy bien. Pero de todas maneras todo esto nos ayuda a esa idea del respeto por todo lo que se manifiesta, ha de ser mucho más ampliada, ¿verdad? Todo merece respeto porque todo está en su momento evolutivo. Nuestros jueces que aplican la justicia en nuestro mundo moderno y adelantado, al que mató, lo matan. Entonces, ¿se castiga por matar o simplemente para desecharlo de la sociedad? Porque si después se mata por haber matado, él sigue haciendo lo mismo, matar, quitar la vida. Y la forma en que se tiene de encerrar a los criminales y gentes, porque los hay, que lo son y mucho y muy fuertes, ¿no? Nadie dejaría un león por las calles de una ciudad, ni animales dañinos, entonces hay que recogerlos. Por supuesto, pues estas personas han de ser recogidas, pero no recogidas hacinadas en cárceles donde lo único que hacen es embrutecerse más y más y más. Esa no es la manera de ayudar. No. Por lo tanto, las sociedades que hacemos esto no estamos muy adelantadas. Por eso ponía yo en rojo la parte aquella, los más superiormente evolucionados. Digo, cuidado, esto en rojo, que esto no es tanto, porque no vaya a ser que nos lo creamos. Gracias, José. Amaya. Sí, hola. Muchas gracias por la explicación, ha sido muy bonita. Tengo una duda. A ver, que yo creo que es que me lío. He querido entender que has dicho que el primer logos otorga el rayo para la generación del cuerpo causal. Sí. Eso es. Y yo, cuando estábamos estudiando antropogénesis con Isaac, él habla de los Manasa Putras y Anisvatas como las jerarquías que nos dan la mente, ¿no? Entonces,
ambas cosas son compatibles, es decir, no tiene por qué ser, ¿no? O sea, No es correcto. Una cosa es la mente, eso, manas, sí, Atma, Buddhi, manas, ya están ahí, eso es, sí. pero no hay una conexión con lo inferior. Y esta conexión se produce cuando los vehículos de abajo están preparados y entonces el primer logos, que es el último que actúa, entre comillas lo de último, pero es el aspecto del primer logos, dota de cuerpo causal a esos seres que ya están preparados. Entonces la mente funciona y el cuerpo causal es el que va a registrar toda la progresión, todo Ajá, el adelanto de la evolución de encarnación en encarnación expandiéndose. ajá, Y ajá, no son cosas distintas ni incompatibles, al contrario, son complementarias porque son partes de nuestra constitución. Es como los órganos, ¿no? sí, Cada sí, uno tiene su propia función. En este caso, el cuerpo causal ocupa los 3 subestados superiores del plano manásico. Los ajá, 3 superiores, lo que normalmente denominamos la parte de la mente abstracta. Y es ajá, ahí donde se sitúa el cuerpo causal. Es ajá, como siempre es el mismo. ajá, Lo que se cambian son los trajes de la personalidad, pues ahí, durante todo el ciclo evolutivo, ese cuerpo causal es la estación permanente. ajá, Recibe lo de arriba y recibe lo de abajo, recibe lo de arriba y recibe lo de abajo. La ajá. estación permanente durante todo el ciclo humano. Es una forma sencilla de decirlo, pero me parece que bastante comprensible, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y luego te quería hacer la reflexión de que nosotros mismos, a través de, digamos, de la autogestión de nuestros impulsos primarios, ayudamos a la evolución de nuestra mónada, ¿verdad? Claro, es que todo es un proceso. El niño no crece de la niñez a la adultez sin pasar por todos y cada uno de los días, todas y cada una de las experiencias necesarias, jugando a todos los juegos que por edad le corresponden y dejándolos después porque ya son inservibles. Y esa es la evolución desde el punto de vista físico, desde que un bebé nace hasta que se hace adulto. Pero esto nos sirve de analogía para darnos cuenta que ningún ser humano, Atma Buddhi Manas, puede desarrollar toda la conciencia sin pasar por todas las etapas de la evolución que le permitirán tener toda clase de experiencias para la expansión de la conciencia, para la expansión de lo que realmente somos, conciencia divina. Pero que Claro, claro, claro. es conciencia de ser. Claro, ¿Eh? por eso se insiste tanto desde la teosofía en esa gestión de los pensamientos, de las emociones, para un poco eso, ayudar a nuestra alma, pues eso, a vibrar lo más alto posible. Es absolutamente necesario a su debido momento, porque los niños no aprenden matemáticas hasta que tienen la edad correspondiente, pues en esta analogía llega una etapa en nuestra evolución que es absolutamente necesario que nos demos cuenta, que comprendamos y que por medio de esa comprensión purifiquemos completamente. No se hace de un día para otro, pero si hay firmeza se hace mucho trabajo. Purifiquemos el pensar, el sentir, los actos y las palabras, porque esto constituye una transformación de esos vehículos de la personalidad. Esa información queda registrada en esos átomos permanentes que se han ido citando a lo largo del estudio. Sí, Y a la siguiente encarnación, los nuevos vestidos de la personalidad se forman con la información que disponen esos átomos permanentes. Los cambios que se han hecho no mueren con la muerte de la personalidad, quedan registrados. ajá, ajá. ¿Eh? Eso es, eso es. Es importantísimo, ¿verdad, Amaya?
Sí, mucho. Muchas gracias, Clarisa, por tu claridad. Gracias. A vosotros. Luis. Gracias, Clarisa, por cómo nos haces razonar en todo lo que en alguna forma puede quedar a veces perdido en un libro que a veces de leerlo superficialmente no somos conscientes. Yo en alguna forma, por lo que estaba escuchándote, entiendo de que el hombre de quinta raza es un poco más sensible hoy día a las influencias, a las ideas, a los medios de comunicación y por lo tanto el riesgo de ser manejado. Si vivimos más en un sistema nervioso, obviamente nuestras reacciones van a ser tal vez más automáticas y si no estamos bien concentrados, mucho más desproporcionadas y de repente instintivas. Y cómo en alguna forma lo único que puede ayudarnos en esto es la meditación cuando nos obliga a concentrarnos, cuando nos obliga a ejercer fuerza de voluntad, cuando el ejercicio diario puede hasta sanarnos. Hoy día la medicina empieza a salirse de la parte física, a tratar más la parte mental y obviamente alguien que entiende de que sin el cuerpo astral se enfermó, el cuerpo físico luego se enfermará. Entonces, hoy día el médico hace lo contrario, ¿vale? Si trabaja primero en la parte psicológica, según él, para después operar y recién Mm, conseguir algún medio permanente de curación. Hoy día lo has explicado muy bien en ese tipo de disgregación en cada cosa que vemos cuando pasamos de un cuerpo cuarta raza a quinta raza, ¿no? Entonces, eh, eh, eso también me hace pensar cómo la meditación puede ayudar cuando uno recordando sus facultades eh, influencia la parte mental para curarse. Y sí. alguna vez leí algún caso donde el cáncer se curaba en dos grupos médicos, uno que no tenía influencia y asistencia médica y otro que sí se le hacía ver cuál era la razón de su enfermedad. Del grupo que había sido asesorado, que eran 50 hombres en cada grupo, dos del grupo asesorado se salvaron, uno entendiendo que su cáncer tenía que tener mucho de fuerza de voluntad y la parte mental, y otro de un niño que en alguna forma que tenía leucemia, le hacen entender que los glóbulos rojos eran naves positivas peleando contra naves enemigas, y eso ayudó en su recuperación. Y hoy día entiendo mucho más, digamos, que tiene una razón no solamente psicológica como lo entendía la medicina, sino que hay mucho más metido en lo que es la creación misma del universo. Gracias, Clarisa. A vosotros. Y en relación con lo que has dicho al principio, en nuestra actual raza, el sistema cerebroespinal está muy desarrollado y es el órgano de la conciencia en el cuerpo físico. Es por medio del sistema cerebroespinal que está conectado a todo el sistema nervioso, pero es este órgano cerebroespinal el que nos pone en relación con los planos superiores, con el astral y con el mental. Sí, es importantísimo. Lo veremos más adelante con mucho detalle, tal como lo explica Ani Besant. Gracias. Isabel. Hola. Hola. Bueno, me ha impresionado mucho el tema este de la intervención de la quinta raza en otras que tal vez no están en este nivel de evolución. Pero entonces yo me preguntaba, ¿dónde está el tema de el karma, la ley de ajuste, la ley de retribución y todo esto, ¿no? Porque a nivel individual es una cosa, pero a nivel colectivo es otra, y a nivel, eh, a todos los niveles hay este tema del reajuste, ¿no? Y Ujú. después también pensaba, bueno, hay una nueva encarnación y entonces
aquella cuestión del átomo de vida, en donde cuando uno nace, bueno, cuando se forma, cuando vuelve otra vez por atracción, por vibración, rescata de nuevo en su cuerpo todo aquello que había dejado, que nada muere, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo esto en ese panorama? Es que me ha chocado mucho eso de los Sí, criminales sí, y de los barrios inferiores. ¿Por qué? No sé. sí. Bueno, Es, ella lo es, nombra de esta manera y, sí. bueno, estamos muy mezclados. Bueno, pero es eso, el Sí, átomo de vida y el karma. Es decir, sí. aquí qué juego Aquí hace. hay algo que sí que he dicho brevemente, no está en esa parte del libro, pero lo hemos visto en otras partes de la doctrina secreta, de la obra de Blavatsky, lo menciona en varios lugares, ¿no? Que no toda la humanidad entró toda al mismo tiempo como Claro, humanidad. Entonces, es bueno, como esas edades distintas que hay en los niños de una casa, que uno acaba de nacer, el otro tiene 5 añitos, el otro 9 y el otro tal y el otro cual, ¿no? Pero no sé cuántas oleadas se incorporaron en diferentes momentos, pero con mucha distancia entre ellas, ¿no? Entonces, es muy posible que estos seres, que no es que sean atrasados, porque si uno nació más tarde, no es que sea atrasado, pero cuando hay el cambio de una raza a la otra, y esto es muy solapado, ya vimos que no eran saltos de un día para otro, pero como entraron más tarde, pues probablemente sean grupos de seres que tienen muchas menos existencias vividas en una raza y en la siguiente, etcétera, ¿no? Si las sumásemos todas, mm, veríamos que hay mucha diferencia, por lo tanto, tienen menos evolución. Nosotros fuimos salvajes, los de la quinta raza, en su momento, y esto lo puedo afirmar, no me hace falta verlo ni nada, lo puedo afirmar. Fuimos muy salvajes y hicimos muchas cosas bárbaras, que si la palabra bárbaro tiene otras connotaciones, pero fuimos asaltando, entramos y guerreamos y matamos y prostituimos y violamos, hicimos mucho de todo en un pasado, el que sea. Claro, como que la evolución es lenta y son muchas cientos de encarnaciones, nosotros no podemos verlo porque no hay inmediatez para observar todo esto que ha pasado, ¿no? Pero que esos seres, que es muy posible, tal como lo explica Annie Besant, que podemos observar ciertas conductas en muchos lugares que sean de un alma de tercera o de cuarta raza con un cuerpo de quinta. Y entonces haya esa disfunción de órganos, ¿no? Por decirlo de una manera entendible, que haya esa disfunción. Sin embargo, la vida y la ley sigue funcionando. Primero los tiene que poner donde es posible que encuentren algunos mecanismos para desarrollar la parte de su evolución en la que están metidos ahora. Y graduadamente, como no vamos a ver las vidas anteriores y no vamos a ver las siguientes de esos mismos seres, personas, pero muy probablemente vayan teniendo de encarnación en encarnación los medios, la incidencia, el estar en un lugar donde haya otros ejemplos de vida, otras formas de actuar, y graduadamente ellos pasarán a tener sus propias almas adecuadas a la raza de los cuerpos físicos. Sí, el encaje de lo que ahora es una disfunción vaya desapareciendo. No lo puedo afirmar con rotundidad, es lo que parece ser, ¿eh? Pero desde luego las leyes funcionan, siguen funcionando, aunque nosotros no siempre las veamos funcionar. Hola. Clarisa, ¿tienes alguna pregunta en el chat? Sí,
Sí. Vamos a ver. Aquí Gerardo dice, gracias, enviaremos las más elevadas vibraciones que alcancemos. Bueno, esto me lo dice porque el lunes ingreso para hacerme aquella pequeña intervención la prolongación del estén en la vena cava. Entonces tiene que estar más arriba. Sí, Sí, está más Aquí arriba. uno más arriba. Sí, está más arriba. Vale, dice, me Está queda dirigida a clara todos. la evolución de la conciencia en un delincuente menor, pero ¿qué pasa con los que son líderes de esos grupos que actúan de una forma que nos sorprende y que, por ejemplo, acá en México les llaman delincuencia organizada? Pues no tiene nada de extraordinario, porque por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Dicho en palabras así como muy caseras, pero que son muy fáciles de comprender, como los niños, ir a hacer travesuras solo es muy aburrido, porque nadie te jalea y nadie te felicita y nadie te va a aplaudir si vas a hacer travesuras solo. Se juntan por orden de vibración porque hay una atracción magnética y van a los lugares donde se van a encontrar con otros seres dispuestos a lo mismo que ellos. Y eso constituye, cuando un grupo se junta, constituye lo que luego, si se dedican a cometer delitos, es una banda organizada. Y van juntitos porque ya cada uno tiene su papel. Siempre hay un jefecillo, pero está entre los niños, llevándonos a la idea, a la cuestión de la analogía, en los grupos de niños siempre hay un cabecilla. Y los otros van a donde el cabecilla dice, vamos a coger higos a tal. Bueno, antes había higos muy cerca, ¿no? Se podía ir a coger a los campos higos y almendras y cosas. Aquí habían almendras y olivos, aquí donde está mi barrio, el barrio en el que vivo, que no es mío, pero el barrio en el que vivo. Cuando van a hacer travesuras van juntos y siempre hay algún cabecilla. Y en ese otro sentido, pues de esos grupos organizados que se dedican a hacer el mal a lo gordo, son grupos organizados de egos muy jóvenes. Y siempre se ha dicho, esto no lo hacen egos maduros, lo hacen egos jóvenes, que son de oleadas que se incorporaron más tarde a la humanidad. Es como los niños de una casa, que son más niños. No que sean peores, es que nacieron después. Y en el caso de estos grupos, pues evolutivamente hablando, tienen que pasar por toda clase de experiencias, como también lo hicimos todos nosotros. Aunque ahora nos sorprenda y a veces nos horrorice y uno nos diga, es que yo no soy capaz de hacer estas barbaridades. No, ahora no, pero las hicimos. Y no hemos de justificar, pero sí hemos de comprender por qué ocurren las cosas. Los que estamos en una situación de que nuestro alcance a nivel social es muy cortito. Yo con 75 años, ¿qué puedo hacer en la sociedad? Lo que estoy haciendo ahora es lo mejor que puedo estar haciendo. Pero hay gente que está en lugares, en lo social, en las cuestiones de política, en las cuestiones de sanidad, en las cuestiones de educación, etcétera, etcétera. Estos son los que tienen que ir empujando para que haya una respuesta social inclusiva que ayude a todos los seres, a cada uno según la edad que tiene, porque no se puede tratar al niño igual que al adulto, como no lo hacemos físicamente. A nivel social, viendo y conociendo cómo es este proceso de la evolución, tampoco se puede tratar igual a la gente que está organizada de forma seria, formal, que trabaja, estudia, etcétera, etcétera, como a los que son criminales. No se pueden tratar igual porque no van a poder responder igual.
pero se deben desarrollar las formas de tratarlos que sean una ayuda a su desarrollo en un orden superior. Y esto no se hace en 4 vidas, ¿eh? Por eso es complejo el tema. Y por eso tenemos que tener una mirada muy amplia y muy comprensiva de todo lo que hay en el mundo. Inclusiva siempre. Pero inclusiva no quiere decir que nos tengamos que meter el mal dentro de casa. Inclusiva en nuestro corazón. Que no dejemos a ninguno fuera de nuestro corazón. Que el amor que somos capaces de sentir alcance a abrazar a todos los seres, pero sabiendo que esos todos los seres van a seguir funcionando evolutivamente hablando de acuerdo a su edad evolutiva. No podemos querer que sean así o que sean asá. Es absurdo y será siempre una contradicción y siempre encontraremos que las cosas no son si uno quiere que sean de una determinada manera. La evolución funciona y las leyes funcionan, aunque nosotros a veces ni las veamos cómo son esos mecanismos, pero funcionan. Y todo se mueve de acuerdo a la evolución. Nuestra parte en el servicio a la evolución y a las leyes de la vida superior, nuestro servicio en ese sentido es comprenderlo todo y desde el lugar que la vida nos ha situado ahora en esta existencia, hagamos lo mejor posible. Lo mejor posible. Y lo mejor posible es ahora y a cada instante. Pero no esperemos resultados porque fracasaremos. Si esperamos resultados y que el mundo cambie, tendremos decepciones continuas. No lo vamos a ver eso. No lo esperemos. Miremos con una mirada más amplia, que ve que todo se está realizando de acuerdo a la vida divina. Y dejemos que sean las leyes las que operan y nosotros hagamos lo mejor que es posible a cada instante. Eso es todo. Los propios maestros dicen en las cartas, inténtalo, inténtalo. Nada más. No se nos exige nada más. Pero todo estudiante de teosofía está llamado a comprender el universo, conocer las leyes y comprender cómo es todo el movimiento de la evolución. Emilio. Sí, Clarisa, efectivamente. Completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, que a la vez nos ayuda a abrir la mente y la intuición y sobre todo tratar de ampliar la comprensión. Yo creo que es esto, que lo que nos falta es una visión más amplia, una comprensión, por supuesto, y para eso estudiamos estas cosas, ¿no? El estudio sobre la conciencia y nada menos, ¿no? Que yo creo que lo que nos falta es conciencia, conciencia más amplia de todas las cosas y procesos de la vida. Todas estas reflexiones y comentarios que hacen son, desde mi punto de vista, muy bienvenidos porque clarifican mucho. Y una cosa que en alguna ocasión te he oído decir, con muchísima razón, que tengamos mucho cuidadín con juzgar. Y yo creo que en eso está implícito todo esto que estás diciendo, de la mano con del estudio que estamos realizando y que nos va guiando. El juzgar, esta tendencia a juzgar yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en eso, y porque desde este punto de vista y del estudio más amplio, fijémonos
en cosas que se nos están diciendo, ¿no? ¿De dónde viene, de dónde venimos, de dónde viene todo? Y así como en el estudio estabas indicando, estaba reflejando aspectos de las razas supuestamente raíces, no olvidemos que una raza, la quinta, por ejemplo, no es una sola cosa, una cosa resumida. Como ya hemos visto anteriormente, una raza raíz tiene muchas ramas o subrazas, ¿no? Subrazas, sí, gracias. Y eso a la vez tiene muchísimos periodos de tiempo que se nos escapan en la mente. A veces cuando vamos a ver un poco con amplitud los tiempos que abarcan cada subraza, 30.000, 40.000, 60.000 años, y son varias subrazas y el tiempo que puede durar una subraza o una raza, 200.000 años y 1.000.000. Es decir, todos venimos de ahí, ¿no? De una manera u otra, antes o después, según nuestro proceso, pues claro, no todos estamos en el mismo punto, efectivamente. Vamos haciendo nuestro proceso de crecimiento, de comprensión, de aprendizaje. Y es esto, ya termino con eso, ¿no? Que abrir la mente, no juzgar a los demás, porque no sabemos, es decir, la trayectoria de cada alma que somos, no la sabemos, no la sabemos. Y lo que nos falta más que nada es comprensión, también amor y compasión. Sí. Bueno, gracias, Clarisa. Estas palabras para subrayar lo que estaba diciendo. Gracias. Gracias, Emilio. Luis. Sí, yo quería, sobre todo primero, gracias, Clarisa. Es un trabajo fenomenal, fantástico, brutal, impresionante. Yo lo que le quería comentar para que la gente estudie es un complemento de lo que tú explicas, de cómo trabaja la grande jerarquías y nos aporta un conocimiento y nos ayuda a desarrollar la conciencia y el intelecto y la mente concreta, ¿no? Si os fijáis más o menos en la literatura en la que nos dejaron ellos, para nosotros, para aquellos estudiantes que quieren indagar y profundizar en el conocimiento que ellos tienen, que representa el conocimiento de Dios o teosofía, acordaros que está el Ramayana, que es una de las razas que tú has explicado. Después está el Mahabharata, que es otra cuarta y la quinta raza, cuando se impone la tercera subraza de cada raza raíz. Y luego está la famosa Troya, ¿vale? Que es cuando la quinta subraza, se impone, se integra ya en el mundo físico, ¿no? ¿Mm? Y lo otro que lo quería comentar también a José de Miami, esto le ayuda. La diferencia, la analogía que hay entre David con la onda que trabaja con Sansón con el Hércules como Goliat, ¿vale? Goliat, Con sí. la onda. Sí. Piensa que todo esto, lo que he explicado, ya no hablo de los 12 trabajos de Hércules, que son las 12 jerarquías, como tú has explicado, que tiene que pasar por todas estas jerarquías para poder evolucionar la conciencia. Ni tampoco el viaje de los argonautas, ¿no? Que es todo este viaje, todo este trabajo oculto. Toda la analogía. Lo que le quería comentar es estudiar cuando esta jerarquía no han pasado esta literatura, que no es una leyenda, son mitos. Y el mito es para trabajar la conciencia, tanto la psicología individual como la psicología personal. Es la unión. Por eso quiero explicar lo del Ramayana, la raza que pertenece, el Mahabharata, a la raza que pertenece, y Troya, a la raza que pertenece. Entonces, no indago más. Imagínate la diferencia, más que la diferencia, sino la analogía entre Ulises, que le salta el ojo a Policemo, Policemo, y la onda de David, que mata, entre comillas, le quita la frente con una piedra, con una onda, con una vibración, con un desarrollo de la mente, porque representa otra raza, sino que indagar, profundizar en la analogía, el estudio lo que tú estás promocionando y estás provocando y nos estás animando y aludiendo en ese sentido, ¿no? Que no hay que cogerse las cosas literal,
sino están para trabajarla, para profundizar, porque la mente concreta ya la trabajamos. Lo que pasa es que hay que trabajar la mente concreta, hay que buscar la mente abstracta, hay que trabajar, hay que buscar el espíritu que anima esa mente, a esa forma. Es lo que te quería comentar, que gracias, y es esto, ¿no? La analogía Gracias. que hay entre estos dos elementos, cada uno para una raza, para una cultura diferente, que si Troya, que si Ulises con Polifemo y David con Goliat, que lo mata con su propia espada, cuando entre comillas es imposible, porque la espada debía pesar un pastón, y él era una persona muy débil, muy pequeñita, y no podía poder con ese tipo de armas. Son analogías que las grandes jerarquías no lo han puesto a nosotros para que podamos estudiar su conocimiento a donde ellos han llegado, ¿no? Bueno, La señora, gracias gracias. Luis, la señora Blavatsky dice en algún lugar, en todos los mitos hay un fondo de verdad. Son palabras de HPB, ¿eh? En todos los mitos hay un fondo de verdad, que luego se han disfrazado o se han desfigurado a lo largo del tiempo, se han adornado como historias más llevaderas para presentarlas, pero ahí están y de todos ellos se puede sacar mucho provecho, Sí. mucho. No, la ventaja de esto, que más o menos que en aquella época que estaban trabajando, como tú bien has explicado, es para un trabajo de una mente abstracta a una mente concreta. Ahora la filosofía antigua es muy diferente de la filosofía moderna, vamos a llamarlo moderna, de esta quinta raza, que hay que trabajar la mente concreta. Por eso la filosofía de ahora es trabajar la mente racional, la mente empírica, la mente de los sentidos, ¿vale? La lógica, la mente de la lógica. El discernimiento para trabajar, para poder entender y penetrar en el discernimiento de sentido común. Por esto es el trabajo que nos tienen preparada estas grandes jerarquías que nos están poniendo en el plato de la mesa para que podamos comerlo y digerirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y gracias a ti que nos estás aportando esto al conjunto de todo lo interesado, todo lo que tenemos hambre, y tú nos cocinas bien la comida. Nos prepara una buena receta, un buen protocolo. Gracias, Una buena gracias leyenda. Luis. Pues bien, si no hay más cuestiones, lo dejamos aquí. Ah, Chuy, tienes que abrir tu micro. Sí, gracias. Ahorita nada más con el comentario que dice Luis, de que ya nos cocinaste, nos diste algo cocinado y nos lo diste medio molido. Hay que molerlo y molerlo y Sí. molerlo para sacar, para buscar qué más cosas hay, ¿no? Ahí dentro de eso. Y Sí. buscar la sustancia. Sí. Nada más, porque ahorita me llamó mucho la atención de lo de Luis. Gracias. Nosotros, ella no lo prepara, ella no ha preparado la receta, pero nosotros tenemos que cocinarla, tenemos que guisarla y prepararla y ir al mercado a comprarlo, a nuestra mente, a comprar, a indagar. Y después, una vez comida, digerirla y asimilarlo en la conciencia. Sobre todo no olvidemos que todo aquello que comprendamos de la teosofía hay que llevarlo a la vida práctica. Sí, sí. Hay que transformarlo en nosotros y que sea una práctica teosófica. Sí, sí. No puede quedar meramente en el conocimiento intelectual. Sí, sí. No tiene, claro, no tiene sentido. Si no lo pones a la práctica, sería simplemente un sofista, un sofisma. Eso es. Y claro, que se podía tergiversar las palabras y los conceptos. Y entonces, pues, esa comida nos sentaría mal. Lo que ocurre con frecuencia a muchos, por desgracia, pero bueno, es el estado actual de muchos. Sí. Muy bien, María del Carmen. Hola. Tiene la mano levantada, María del Carmen. Pero ya puse el micrófono, no estaba. Ah, vale. Hola. Gracias. Bueno, ya no quería para ahorrar tiempo, pero es que no me puedo quedar callada, ya le había bajado la mano. Me parece excelente porque se hizo un recorrido tan bello que me permite ver cómo desde la imaginación, que es donde vive el artista, donde vive el que crea, todo eso, se llega a esa mentalización, a esa mente meramente científica,
que nos ha dejado y todo nos lo quiere demostrar y probar y comprobar, y haciendo a veces omiso caso de la imaginación, que es una de las cosas que más alimenta, y a los artistas, por eso las mismas profesiones se van por lo que está. La ciencia demuestra, y si lo puede demostrar, lo comprueba, y si no, no existe. Niega una gran parte. Entonces, aquí a mí me queda que tendría que regresarme a la cátedra y recomponer tantas cosas que descompuse tal vez en algunos alumnos, y pensar cómo esto es la complementariedad. No podíamos empezar por la razón, porque fue un proceso de evolución, de crecimiento, de ser como niños. Y qué bueno ser niños, porque los niños tienen todavía ese talento, esa creatividad. Y qué bueno que a mí me has llevado otra vez a esa etapa como de ser niña. No participo mucho, pero he aprendido bastante. Clarisa, hermosa, generosa, sí. Además, tus clases son tan bellas, poéticas, y todo lo que se puede dar. Y aparte, con la cuestión de que no es imaginación, sino que es una parte más concreta de nuestra evolución. Gracias, abrazos y que salga todo muy bien. Este lunes estaremos ahí acompañando. Gracias a todos. Abrazos, Clarisa, gracias. Quería comentar lo último ya, que más o menos un proceso evolutivo de cómo va la jerarquía, nos va ayudando, alimentando o ayudando a evolucionar a todas las conciencias, independientemente del tiempo que lleve su jornada en evolución en la personalidad como ser humano. Ahora, antiguamente, la que te he dicho, el Ramayana, el Troya, el Mahabharata y compañía, el campo de Marte y compañía, y todo esto, ¿no? Ahora existe en la sociedad un proceso igual similar, analógico, que nos ayuda a desarrollar la conciencia para estudiar, que es el deporte, es lo que es una cancha de fútbol. Simplemente allí es donde se trabaja las conciencias, las emociones, se trabaja todo. Y ahí es donde nos identificamos con los héroes que nosotros como arquetipo queremos desarrollar e imitar. A los que ya están evolucionados no nos hace falta ese tipo de arquetipo de héroes que nos promociona el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que es el más cercano. Pero antiguamente, como no existía el fútbol, pues existía una serie de leyendas, ¿no? Que ahora es el fútbol, que nos ayuda a desarrollar a la sociedad las conciencias de las personalidades, para ponerla y sin coste alguno de vidas. Lástima, que la escuela mata muchas cosas, porque no te dejas creativo, ¿verdad? Gracias, Clarisa. Hay tarea por hacer. Bueno, queridos amigos y hermanos, si os parece, aquí detenemos la grabación, sin olvidar que este próximo sábado tenemos el encuentro con nuestra presidenta Àngels Torra, el estudio de las cartas Mahatma, que claro, desde al inicio del periodo vacacional hasta ahora no ha podido ser, pero ya este sábado lo retomamos. La información venía incluida en el programa que envié, donde estaba todo lo de esta semana, ¿eh? Sé que tenéis ahí todos los datos. Muy bien, pues hasta pronto.